al libro del Génesis, capítulo número 1. Libro del Génesis, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo 26 y 27. Libro del Génesis 1, 26 y 27. El tema para esta mañana: ¿qué es lo que anda mal en nosotros? Es el tema para esta mañana. ¿Qué es lo que anda mal en nosotros? Una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que anda mal en nosotros? No sé si usted tiene esta dicha de saber que no todo en usted anda bien. Eso es una dicha, porque muchos creen que no andan mal y no hay oportunidad para ellos. Y es por eso que he dicho en muchas ocasiones de que es más fácil muchas veces convertir a un inconverso que reconciliar a un creyente. Es más difícil. Entonces, y una de las razones es esto, que uno no está consciente de que anda mal algo en nosotros. Amén. Dice así la Escritura, estaba dando tiempo para que los hermanos se ubicaran, y dice así la Escritura en el capítulo 1 del Génesis y versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Padre bueno y amado, gracias por darnos el hermoso privilegio de poder congregarnos, Señor. De veras, muchos estamos conscientes, otros no, pero nosotros que estamos conscientes te agradecemos, o estamos aprendiendo a agradecerte el hermoso privilegio de poderse congregar en tu nombre. Señor, nos vuelve conscientes el recordar nuestra vida pasada, nuestra vida antigua, que vivíamos sin Dios, vivíamos sin esperanza, vivíamos sin dirección, vivíamos sin consejo, vivíamos sin nada prácticamente, solo esperando un día morir. Ahora para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Y buscamos el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Gracias. Bendice a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias, y oramos por aquellos que están conectados con nosotros, que tu bendición llegue hasta ellos. Gracias por esos testimonios de gente lejana que oye y recibe esta bendición sacerdotal. En el nombre poderoso de Jesús te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, hermanos, pueden sentarse. Jamás lo había pensado, pero hay personas que cuando estamos orando en este momento están conectados, lejos del país, y dicen: hermano, no sabe la bendición que es oír que nos están bendiciendo desde nuestra iglesia. Y he oído testimonios de otros hermanos que en la oración que se hace por los enfermos que están fuera del ministerio, ya sea fuera del país o lejanos de la iglesia, han recibido sanidades. Uno se queda, pues, mire cómo es de bello el Señor, ¿verdad? Uno se queda admirado porque estamos conscientes que en nosotros no hay nada. Solo hay aquello que Dios ha depositado, y lo ha depositado porque lo hemos recibido por gracia. Entonces estamos conscientes de que lo damos por gracia. Entonces, que toda la honra y toda la gloria sea para el Señor y que siga obrando de esa manera. La pregunta que se hace esta mañana, que es el tema: ¿qué es lo que anda mal en nosotros? Yo pienso de que entre ustedes más conoce de Dios, peor se siente, porque está consciente de quién en realidad es. Cuando el Señor le muestra a través de su palabra todas esas áreas de su vida, es normal que usted se desinfle. O sea, es normal que usted se sienta triste,
porque usted dice, Dios mío, cuánto me falta que cambiar. Pero es una buena señal, es un síntoma de vida, es un síntoma de que Dios está obrando, porque antes nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, ahora tenemos vida. Y nuestro propósito es, conforme a la palabra de Dios, tener vida abundante. ¿Y qué es tener vida abundante? Primeramente, ser restaurados de nuestra naturaleza caída. Que ese es el problema que realmente está, o el mal que está en nosotros. En el capítulo número 3, voy a leer otros 2 versículos y vamos usted va a ir comprendiendo por qué leemos estas citas bíblicas. Dice así el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces era bueno para comer, se veía que era bueno. ¿Y cuántos creemos eso? Que es bueno. En el caso de ellos, para comer, porque había una necesidad de comer. Sin embargo, ellos no pudieron dominar ese apetito, no pudieron dominar ese deseo. Y es algo bien tremendo y muy, muy difícil en parte de poderlo comprender, porque ellos estaban en un estado de perfección, pero una perfección, y esta es la variante, esto es lo que lo hace que se comprenda, era una perfección así como una eternidad condicionada. Esto es muy importante que usted lo comprenda, condicionada. Fíjese que esto es algo similar. Cuando el apóstol Pablo dice que el que se crea estar firme, el que se crea estar bien, el que se crea haber alcanzado una madurez, el que se crea haber alcanzado una buena posición, que tenga cuidado, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque ningún estado nos ofrece a nosotros una seguridad. Pues en el caso de Adán y Eva había una condición. En el caso nuestro estamos peor todavía, porque nosotros ya tenemos o ya gozamos de una naturaleza caída. Ellos no, pero era condicionada. Por lo tanto, significa que estaban expuestos a poder en determinado momento perder esa perfección o perder ese estado de eternidad. Así lo había establecido Dios. Definitivamente que hay propósitos de los cuales no podemos profundizar, porque entonces nos alejaríamos de lo que el Señor ha puesto para que nosotros podamos recibir en esta mañana. Entonces nosotros realmente estamos en una desventaja. Y vuelvo al origen después de la lectura del versículo 6 y 7. ¿Cuántas cosas son buenas para nosotros? Que se ven buenas. No es que no sea buena, pero no es el momento o no es para nosotros. Pero lamentablemente nosotros no indagamos o no nos preparamos o no nos abstenemos, sino que lamentablemente nosotros comemos, que en este caso es el ejemplo. También nosotros comemos. Entonces, ahí vienen las graves consecuencias. Lo que sí debemos de estar conscientes es de que Dios los hizo con la capacidad, y esto tiene que ver con la perfección. Dios los hizo con la capacidad de poder sobrellevar cualquier situación en el huerto, y les dio advertencias, como el hecho de tener cuidado sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, ellos estaban enteramente preparados. Este es el propósito por el cual nosotros nos congregamos. Uno, claro, es por adorar a Dios. Él merece adoración, pero más que Él merezca, debe de ser una necesidad en nosotros de adorarle.
porque es una bendición para nosotros adorarle. Fuimos creados con un propósito y uno de esos propósitos es alabarle, adorarle. Entonces, es una necesidad. Si usted no tiene necesidad de adorar, usted no va a adorar, sino lo va a hacer como cualquier, ¿cómo le diría? Como cualquier persona que solamente hace lo que otros hacen. Tiene que ver un poco el tema de como los animales. Los animales, usted les enseña algo y ellos por instinto llegan, pero ellos no tienen raciocinio. Ese es el instinto el que los mueve, el que los lleva. Usted les cambia la rutina y ellos se adaptan al cambio de rutina. Ellos no saben si es mejor o es peor. Si es algo que es agradable al paladar de ellos lo comen, aunque sepan o no sepan que, no es que sepan, aunque no sepan que es dañino para ellos. Entonces, sin embargo, hay otros animales que son un poquito más sofisticados en este sentido y no le comen cualquier cosa. El caso de los herbívoros, o sea, solo comen hierbas y no le comen absolutamente nada. Se ha llegado al conocimiento de que hay animales que el hombre los hace comer lo que no es su naturaleza y posiblemente lo hacen por una necesidad cuando se llega a una hambre de muerte. Como el hombre no le importa beber sus propias orinas si se está muriendo de sed, o sea, por sobrevivencia. Entonces, todo esto tiene que ver con nosotros en qué es lo que anda mal. O sea, definitivamente que algo anda mal en nosotros. Una buena pregunta, ¿qué es el hombre? Esta es una de las cuestiones más básicas de la vida. ¿Es el hombre el producto de millones de años de evolución? Esa es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Es el hombre una creación especial de Dios? Sería bueno que nosotros nos preguntemos cada una de estas cosas. En este relato se describe a la creación de la humanidad completa, su identidad específica, lugar y propósito en el universo. Si usted nota, ¿por qué anda mal en nosotros? ¿Qué anda mal en nosotros? Bueno, definitivamente que el origen es Génesis 3, capítulo 6 y versículo número 7. El 1, 26 y 27, si lo tomamos únicamente la creación del hombre, sin meternos a otras cosas más profundas, nos damos cuenta de que cuando Dios lo hizo bien. Cuando Dios lo hizo en un estado perfecto. Cuando Dios lo hizo en un estado de capacidad para poder resolver. Pero algo pasó definitivamente y es por eso que encontramos en el capítulo número 3, el versículo número 6 y el versículo número 7, donde se da origen al problema, al mal que está en cada uno de nosotros. Quiero desarrollar 3 puntos. El primero es que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ese es el primer punto. El segundo punto es que Adán cayó en el pecado desfigurando la imagen y la semejanza de Dios. Y el tercero es que el segundo Adán restaura la imagen por medio de la gracia. Esos son los 3 puntos que quiero compartir en esta mañana, que es muy importante que nosotros le pongamos esa debida atención. Yo creo que estamos conscientes de por qué andan mal las cosas en nosotros, pero lamentablemente no hemos cedido, no hemos aceptado de corazón esa restauración en nosotros. Y es por eso que es triste y a la vez muy lamentable de que el creyente esté padeciendo al igual al no creyente. El no creyente al fin no tiene Dios. Él cree que tiene, pero no tiene Dios, está muerto. Hay una separación. Cuando hablamos de muerte, hablamos igual de pecado. Por el pecado entró la muerte y la muerte entró a todos los hombres. Entonces el hombre cree, mire qué tremendo esto, el hombre cree que tiene a Dios, pero no se da cuenta de que está muerto espiritualmente y esto lo vuelve separado de Dios. Entonces no puede entenderlo, no, aunque él quiera, no lo puede entender. Aunque él quiera agradar a Dios, como lo dice Pablo en su carta a los Romanos capítulo 8 y versículo número 7, si no me equivoco, de que aunque quiera, él no puede agradar a Dios.
Entonces, es bien difícil ayudarle al inconverso, pero es no difícil, sino triste en el caso del creyente. ¿Qué es lo que anda mal en nosotros como creyentes? Es triste. Yo estoy consciente que algo anda mal, y no solo algo. Cuando digo un algo, solamente es un decir, pero son muchas cosas. Ese algo podría ser el no querer gobernar una naturaleza caída, el no querer superar los deseos o apetitos que están en mi ser, el no estar conscientes de la obra de Cristo por mí, de no estar conscientes de cuál es el propósito de Dios al crearme a mí, al traerme aquí, el darme cuerpo, como el ejemplo lo vemos en el Señor Jesús, cuando dice, mas me preparaste cuerpo. Dios le preparó un cuerpo al Señor Jesús, y si nosotros venimos de Él, significa que también a nosotros se nos dio un cuerpo. Pero muchos no estamos interesados, no estamos conscientes de la importancia que es entender esta verdad. Si nosotros vamos entendiendo estas verdades, eso nos lleva a nosotros a tener un compromiso y una responsabilidad con Dios y con nosotros mismos, porque estamos claros de cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Pero esto únicamente se logra, se alcanza a través de ser enseñados. Por eso el eunuco que cuidaba los tesoros de la reina de Candace, en el capítulo número 8 o 9 del libro de los Hechos, le pregunta a Felipe, ¿de quién habla el que escribió esto? ¿De sí mismo o habla de otro? Hablando del profeta Isaías. ¿De quién está hablando? Entonces viene Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Entonces, uno de los problemas que nosotros tenemos es que no tenemos alguien que nos enseñe. Porque muchos podemos estar en una enseñanza y salimos reprobados como aquellos que nunca salen de la universidad. Como aquellos que son reprobados en un examen y han estado en la clase. O sea, ¿qué pasó? Todos han recibido la misma enseñanza. Algunos sacaron excelentes notas, pero otros unas notas demasiado bajas. ¿Qué es lo que anda mal? ¿Será que usted está mal alimentado? ¿Será que usted tiene problemas? ¿Será que usted tiene conflictos internos? ¿Será que usted está falto? De tantas cosas que puede. ¿Será que usted tiene maltrato? ¿Será que usted tiene problemas? Algo hizo que usted no recibiera lo que se le enseñó. Pues la prueba es de que muchos han sacado buenas notas. Y entonces eso hace que el maestro sea librado de que es mal maestro. Porque si no, los demás no hubieran sacado buenas notas. Si todos salen mal, es posible. O todo es tan mal o el maestro no sirve. Eso hay que comprobarlo. Pero cuando la mayoría está bien, entonces el problema no es el maestro. El problema es el alumno. Si muchos cristianos, hermano, con la misma palabra, con la misma adoración, con todo, y andamos mal, entonces el problema no es la palabra. El problema probablemente no es el que le enseña. El problema soy yo, porque no le he dado la atención debida, no le he dado la debida importancia a mi propio ser. Porque esta es la situación, o sea, esto es lo absurdo del humano caído, por cierto, aunque esté Cristo en él, no ha permitido, como dice Pablo, Cristo en su carta a los Colosenses, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en vosotros. Pero Pablo también dice que ese tiene que ir siendo formado en mí. Pero muchos tenemos a un Cristo únicamente como esperma. Solo está engendrado. Pero no lo hemos dejado en su gestación, no le hemos dejado evolucionar, porque se puede ocupar la palabra evolucionar. No le hemos dejado que se forme y dé a luz y después alcance una madurez. No lo hemos dejado. Y a todos se nos ha dado por el mismo Espíritu. Y todos hemos pasado por el mismo bautismo. Entonces sería una buena pregunta. ¿Qué anda mal en nosotros? Pero óigame, ¿y cuánto nos detenemos a pensar que anda mal en mí? No, andamos queriendo nosotros justificarnos. Y esto después de la caída fue una evidencia de la naturaleza caída. La mujer que me diste,
La serpiente me dio. Ve. Nosotros andamos viendo ahí cosas que no nos gusten. Por ejemplo, yo he notado esto, hermano. Hay gente que nos visita y cuando hablamos de las cosas que no festejamos, ya no vuelven. Y ni siquiera se dan la oportunidad de querer saber ellos por qué. Mire, ¿por qué no celebran ustedes el Día del Pastor? Nunca se ha celebrado aquí el Día del Pastor. Y yo soy el interesado, hermano. Yo soy el que va a recibir bastante comida, por cierto, me va a matar. Pero no, es un paréntesis. Yo soy el que va a recibir un montón de regalos y sobres con dinero. Eso es lo que hacen con los pastores, hermanos, darles regalos, darles presentes. Se los merecen. Yo no estoy cuestionando eso. Ese es otro pisto, como decía mi madre. No se preocupan en, mire, ¿y por qué ustedes no celebran el Día del Pastor? ¿Ah? No indagan, mire, ustedes por qué no celebran el Día de la Madre. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque ellos no están interesados en ellos en cuanto a que su vida sea salva. Y no hablo sencillamente que tiene que ver, pero no estoy hablando de una salvación eterna o condenación eterna, sino de que su alma sea sana, sea restaurada. No indagan, solo digan, no, eso no me gusta, pero es justificación, no quieren la verdad. Eso es todo. Entonces está consciente de que ellos no están preocupados por su alma, no les importa su alma. La bendición de su alma es cambiada por cualquier baratija o bagatela. Y eso no se puede hacer nada. No se preguntan o no nos preguntamos, ¿qué anda mal en mí? Si que las cosas no funcionan bien. Fíjese que tenemos problemas como personas y no nos preguntamos, ¿qué anda mal en mí? Tenemos problemas como parejas y no nos preguntamos, ¿qué anda mal en nosotros? Tenemos problemas como padres y no nos preguntamos qué anda mal en nosotros. Tenemos problemas como hijos y no nos preguntamos qué anda mal en nosotros. Tenemos problemas en los estudios, los que estudiamos, y no nos preguntamos por qué andamos mal en los estudios o por qué ando mal en mis estudios, por qué ando mal en mis relaciones personales, familiares. ¿Por qué ando mal? ¿Por qué será que la gente me huye? ¿Por qué será que la gente no me toma en cuenta? ¿Qué es lo que pasa en mí? Hermano, algunos son como el perejil, que todo el mundo los hace a un lado. ¿Pero por qué? No se preguntan. ¿Qué anda mal en mí? Hermano, no estamos dispuestos, no nos preguntamos, no nos hacemos esa pregunta porque no queremos oír la respuesta. Porque ¿cuántos de nosotros somos imprudentes? ¿Cuántos de nosotros somos insensatos? ¿Cuántos de nosotros somos metidos? ¿Cuántos de nosotros somos chambrosos? Y no nos preguntamos, ¿y qué anda mal en mí que me gusta el chambre? Ando metido en todo menos en misa. Es un dicho. Que algunos es su misa esta mañana. Pues sí, pero bueno. Nadie pregunta qué anda mal en mí. No somos promovidos en el trabajo y no nos preguntamos por qué. ¿Qué anda mal en mí que no me promueven? ¿Por qué no me asignan? ¿Por qué no me toman en cuenta? Yo soy el hijo mayor y ¿por qué no me dan a mí la autoridad de la casa? Nadie pregunta qué anda mal en mí, que mi papá o mi mamá no confían en mí, que soy el primogénito, ya sea hombre o mujer. ¿No cree usted que es una vergüenza que al menor o al de en medio se le delegue algo que no es para él? Pero no es para él porque no tiene la capacidad, porque no está diseñado. Pero es mejor dárselo a él, aunque lo afectemos y lo maduremos antes de tiempo, que dárselo al mayor, sabemos que no va a cumplir, porque es irresponsable, porque es atenido, porque es haragán. Los hijos a veces no se preguntan, ¿y por qué no me dicen a mí? Papá, no tenemos el valor porque sabemos quiénes somos. Papá, ¿por qué no me delega a mí usted? Hijo, es que usted no ha mostrado. Y le damos la explicación.
El hijo no va a decir, padre, perdóneme, le he fallado. Yo quiero pedirle un favor, papá. Deme una oportunidad de demostrarle que sí puedo hacer lo que usted me pide. No, no lo hacemos porque no nos importa, no vale. Qué terrible, hermano. ¿Qué anda mal en nosotros? Amén. Entonces usted está consciente que esta porción describe la creación humana completa, su identidad específica, su lugar y propósito en el universo. ¿Y usted está consciente de esa verdad en usted? Mira, ¿a cuánto les ha ido mal por irse de este ministerio? Yo siempre he dicho esto, y no porque yo quiera retener a alguien. Si usted ve, si nuestra iglesia nunca ha sido grande, hermano, grande en otro sentido, pero no en cantidad de personas, nunca ha sido grande. Por lo tanto, no persuado a nadie con lo que estoy diciendo, pero que yo siempre he dicho y sostenido esto, y esto equivale a cualquier miembro de otra iglesia. Si Dios lo ha establecido aquí, usted puede irse voluntariamente, pero usted no encontrará reposo. Será un judío errante, como también nos dice el dicho. Y no encontrará reposo y paz. ¿Por qué? Porque usted abandonó el propósito de Dios. Es una verdad. Es como cuando uno se va de casa, hermano. En cualquier parte que uno llegue y aunque uno no quiera sentirse, es arrimado. Y eso le pasó al hijo pródigo. Se arrimó. No era su lugar, no era su casa, no era su familia, no era su comida, no era su trabajo, no era su posición, no era su vestimenta, no era su olor. Pero hasta que él dijo, ¿y qué anda mal en mí? Hasta que volvió en sí. Ahora, ¿cuántos vuelven o volvemos en sí? Es que, hermano, aquí no se trata de que por mi papá, que por mi mamá, que por mi tío, que por mi tía, que por el pastor, que por el líder, que por mi jefe. No, es por mí, hermano. Hermano, mire, si yo hubiera sido una persona estúpida pensando todo lo contrario a lo que he dicho, yo estaría allá, hermano, con un cargo de peón, porque así entré de 17 años a una institución del Estado. Yo no sabía que como peón me habían puesto. Ahí seguiría como peón. Si yo cuando leí una vez la planilla, nunca me había fijado y leí peón. ¿Qué anda mal en mí? Rompiste todos los reglamentos, rompiste todo el orden, rompiste el propósito, rompiste el tiempo, el espacio, todo lo rompiste. Ay, Dios mío, no me puedo quedar así. Tengo que salir de este pozo de la desesperación. 114 colones a la quincena me pagaban. Y en un partido ganaba, solo en un partido ganaba la mitad de lo que me pagaban. Me hizo reaccionar esto. Dios mío, no voy a estar aquí toda la vida. Y usted va a ser así como es siempre. Usted no tiene el valor que su esposo o su cónyuge, mejor dicho, su esposo le diga la verdad. No estamos dispuestos a que nuestros hijos nos digan la verdad, cómo soy, en qué te estoy fallando, en qué he fallado, qué cosas quieres que arregle. Ay, Dios. ¿Por qué? Porque según nosotros estamos bien y en nosotros no anda algo, todo anda mal. ¿Sabe por qué? Si nosotros nos preocupáramos en querer saber, y algunas veces aunque no preguntemos, con solo ver las actitudes y lo que hablan de nosotros, deberíamos de ser entendidos, pero como somos, no sé cómo llamarle, no somos entendidos, vemos las actitudes de las personas que están cerca de nosotros, oímos las pláticas, oímos los comentarios, oímos los calificativos de ellos hacia nosotros, y nosotros seguimos como piedras. A mí me daría vergüenza que alguien diga que soy metido. Oh, Dios mío, ¿cómo hago para dejar de ser metido, Señor? Amén. ¿Qué es lo que anda mal en nosotros?
¿Qué decía Romanos 8:7? No sé si me lo pusieron. Romanos 8:7. Romanos capítulo 8 y versículo número 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Fíjese que no voy a explicar eso porque me voy a alejar de lo que traigo, pero eso, por ejemplo, hermanos, si nosotros nos preocupáramos en entender esa verdad, óigame, realmente, como lo digo muchas veces, otro gallo nos cantaría. Pero ¿por qué somos infelices? ¿Pero por qué no disfrutamos? Hermano, porque son momentos, son agradables y el resto es un infierno. El resto es una batalla campal y, por cierto, cruenta. ¿Por qué tiene que arder Troya a cada rato en nuestras vidas, en nuestras casas, con la gente con la que nos relacionamos, especialmente en nuestros matrimonios? ¿Por qué arde Troya, hermano? ¿Qué anda mal en nosotros? No lo queremos saber, no le damos la oportunidad a Dios, no valoramos lo que Dios quiere hablar a nuestra vida. Si Él es Dios, Él no ha perdido nada, nosotros lo hemos perdido todo. Lo único que Él hace es amarnos, pero lo único que nosotros hacemos es alejarnos, no nos interesa. Es la pregunta del filósofo, ¿qué anda mal? Lo es también la del psicólogo. Lo es también. ¿Por qué la gente tiene que buscar un psicólogo? ¿Por qué no tiene ayuda espiritual? Y qué buena ayuda son los psicólogos. Qué buena ayuda son los psiquiatras. Pero eso está bien para los que no quieren nada espiritualmente. En serio, hermano, si el que comprende estas verdades de Dios y quiere caminar conforme a la palabra de Dios, no va a necesitar ayuda humana. Pero cuando los inconversos me preguntan, mire, inconverso hablo en la iglesia, hermano, no hablo en la calle. Cuando los inconversos de la iglesia me preguntan y me dicen, mire, ¿podemos ir al psicólogo? Claro, hasta se han tardado, les digo yo. Hermano, ¿y qué les puedo decir, pues? Si yo les digo, mire, olvídese de enemigos, me los echo, mejor les digo, mejor les doy permiso, porque están pidiendo permiso y ya tienen la cita y la hora, y ya pagaron la cita. Y qué tremendo, hermano, de que el consejo de Dios es gratuito. Pero como es gratuito no sirve, tiene que costarnos para que nosotros, no, si le pagué, para eso fui, no, tanto me cobró el sinvergüenza. Hasta maltrata al profesional, como él no estudió todo lo que ha estudiado para ayudarle. Y así pasa con los médicos, así pasa con los abogados. Es triste, hermano. Y muy lamentable. También lo pregunta e investiga el criminalista. Hermano, el criminalista no entiende, no comprende por qué. El criminal, ¿cómo le puede salir eso de hacer semejante cosa? Imagínense los pedófilos, hermano. ¿Cómo? ¿De dónde? Es que no cabe aquí. Hay un problema serio ahí en el pedófilo. El hacerle daño a un bebé, a un niño, es algo que no es concebible, que anda mal en esa persona. ¡Qué daños! Porque esta fue una víctima, este victimario fue una víctima. ¿Qué le pasó? No se trata, hermano, por eso es muy triste también, hermano, que se quiere corregir de una forma indebida, inadecuada, el mal del hombre. El mal del hombre no se puede corregir metiéndolo a una correccional. A todos aquellos que metieron a una correccional en su niñez salieron peores de ahí, la mayoría. Por no decirlo todos, no me consta, pero yo conozco personas, hermano. Salieron peor. Hermano, increíble. Yo tenía un hermano terrible, que ha venido aquí unas veces. Terrible, hermano. Le llevaban a la correccional, hermano, y mi papá, imagínense qué año era. Mi papá bien tranquilo, que ya estaba el problema ya.
Y cuando yo estaba en la ventana viendo a toda la gente que estaba ahí al otro lado, hermano, que mi padre había mandado a hacer un mesón, ahí estaba viendo yo, miraba a mi hermano, yo. Me decía, hermano, ni la correccional lo podía detener. Miedo le tenían en la correccional. Y no se compuso. Terrible, pues, no es, él no es malvado, no, terrible, no, ingobernable. Ingobernable. No hay un consejo que lo haga entender. No, él es sabio en su propia opinión. Y usted así es, pero está bien fregado. Ya se me iba a salir. Hermano, es la verdad. Usted vive para sí. Y le pedí la cita bíblica de Romanos y nadie me la dio aquel día. No es esa. Cada uno vive para sí. Usted vive para sí. Mire, hermano, con los que uno se relaciona, y también yo no soy juzgado de seguro, pero con los que me relaciono, se nota, viven para ellos. No les importa más que ellos, satisfacerse ellos, comer ellos, dormir ellos, trabajar ellos, ganar ellos. No les importa lo demás. Si queda tiempo ahí, tómame en cuenta. Si me queda tiempo, si puedo, si llego. Y como hay unas grandes excusas con los tráficos, ¿verdad? Ay, que no podía pasar. ¿Qué anda mal en nosotros? Que somos tan mentirosos. ¿Qué anda mal en nosotros que somos tan insensibles? ¿Qué anda mal en nosotros que somos tan inmisericordios? ¿Qué anda mal en nosotros que somos tan ingratos? Significa que la obra de Cristo en nosotros no ha funcionado, pero no porque ésta no sirva, sino porque yo no quiero. Esa es la verdad. Yo no le permito al Señor que obre en mí. Y es por eso que siempre tengo una vida de miseria. Cuando las personas inconversas vienen a mí, no quiere que le repita lo que ya le dije, ¿verdad? Cuando las personas inconversas vienen a mí, yo solo los oigo y les digo, sí, ¿verdad? Qué buena suerte. O al contrario, qué bendición, ¿verdad? Sí, gloria a Dios. Ah, sí, hermano, cómo lo lamento. ¿Y qué le puedo decir si es inconverso? ¿Qué anda mal? Es que soy inconverso. Ay, pero yo acepté a Cristo. Eres inconverso, hijo. No, pero mire, yo no falto a los cultos. Si te preguntáramos y fueras honesto en decir a qué vienes a la iglesia, te daría pena que te oyéramos lo que estás diciendo. Porque ¿cuántos vienen solo por venir? Por compromiso, por llenar una cuota, por venir a recibir la hostia, por ir a ver a la chica o al chico, o por sentirse bien queriendo de alguna manera mortificar esa carne. Eso no es nada. En Primera de Corintios capítulo 2, no sé si es el versículo número 9, cuando dice que el hombre natural no percibe las cosas, de 2.14 creo que es, que no puede percibir las cosas que son del Espíritu porque para él son locura. Póngame el 2.14. Sí, ese es, gracias. Pero el hombre natural, el inconverso, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El creyente se le da un consejo, se le da una respuesta conforme a la palabra de Dios y es suficiente. Al que no es convertido se le da lo mismo y no funciona y vuelve otra vez y reincide y reincide y reincide y reincide y pregunta lo mismo y pregunta lo mismo y le pasa lo mismo y le pasa lo mismo y le pasa lo mismo y pasan los años y pasan los años, envejece y no pasó de maceta. Qué duro, ¿verdad? O sea, qué duro lo que estoy diciendo, pues. Pero es una verdad. Hermano, ¿qué anda mal en nosotros? Note, en nosotros. Significa que todos estamos afectados. La diferencia es la graduación en cada uno de nosotros o la intensidad en cada uno de nosotros. Porque, hermano, nosotros los que nos creemos muy espirituales y muy caminados en el Señor, si oyéramos a nuestras mujeres o a nuestros hijos, ¿qué es lo que dicen de nosotros, hermano?
Y óigame, y no lo sabemos porque hay de ellos y lo oímos. Entonces ellos saben que no lo podemos saber. Hermano, ¿usted sabe qué opina su mujer de usted? Ya no le da de comer. Si la que se lo dice es porque trabaja y ella se mantiene sola. Sigue en la casa porque ella la paga o es de ella. Al hijo que a usted no le cuesta le dice la verdad en su cara. Pero el que a usted le cuesta, él está ahí calladito. ¿Que estás bien, hijo? Bien estoy, papi. ¿Y qué anda mal en nosotros? ¿Usted lo quiere saber? Corra y escape por su vida. Vaya a las aguas. Suba al monte y decida morir. No sea como Israel, que no subía al monte porque no quería morir. La Biblia responde a las preguntas de los hombres. Primer punto, el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Mire qué importante es esto. Ambos fueron creados a imagen y semejanza, pero con diferenciación sexual. De todo lo que hizo solo del hombre dijo, hagamos. Palabras que muestran la peculiar importancia de la obra que estaba por hacerse. No le damos importancia que nosotros fuimos creados por Dios con un propósito diferente a todo lo demás que había hecho en 5 días. De usted y de mí en Adán dijo Dios, hagamos al hombre. Lo anterior fue por su palabra, pero cuando llegó el momento de crearlo, usted dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que por fuera se parezca a nosotros. ¿O qué siente usted cuando ve que su hijo no es una ley? Pues, pero ¿qué siente usted cuando ve que su hijo es muy parecido a usted en lo externo? Y no es esto de que el hecho de que usted tenga esa forma humana así la tiene Dios. No, no es así. Pero tiene usted una imagen de Dios y tiene una semejanza. Imagen por fuera, semejanza por dentro. Usted y yo debemos de tener el carácter. Dios nos hizo con la capacidad de ser igual que Él, parecidos a Él, mejor dicho. La palabra imagen en el hebreo es sombra. Y en el caso de Jesús, en el Hebreos capítulo 1 y versículo número 3, cuando es a la imagen, está hablando de su sustancia. No es sombra, sino es Dios mismo. ¿Ve la diferencia? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Deberíamos de ser como Dios es por fuera y por dentro, y no lo somos. Entonces, ¿qué anda mal en nosotros? ¿Comprende esa verdad? Así fue como Dios nos hizo. Alguien que había de ser el representante de Dios. Alguien que estuviera investido de autoridad y dominio como visible cabeza y monarca del mundo. A nuestra imagen, a nuestra semejanza, que alguien gobierne, que alguien domine, que alguien se enseñoree, que alguien cubra, que alguien proteja en lugar nuestro. Que cuando vean al hombre es como que me vean a mí, decía Dios. Pero no es eso lo que pasa en nosotros. Hermano, y mire, ¿y cuántas casas son un infierno? ¿Habrá imagen y semejanza de Dios ahí? No en inteligencia, porque en este respecto el diablo y los ángeles son muy superiores. Amén. No en su inmortalidad, porque no tiene como Dios una eternidad pasada como una futura, sino en las disposiciones morales de su alma. Dios nos hizo como Él y lamentablemente no lo somos.
Dios quería que fuéramos justos. Fíjese que si me proyectan Eclesiastés capítulo número 7 y versículo número 29, pero una justicia original, no la justicia que se ve, que se conoce, es una justicia humana. Por eso esa no es justicia. ¿Comprende lo que acabo de decir? Dice, he aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, justo, pero ellos buscaron muchas perversiones. Esto significa que Dios lo hizo con una perfecta libertad humana, una perfecta libertad humana. No gozamos nosotros de esa libertad perfecta, no lo gozamos. Por eso anda mal. Nosotros no podemos usar la libertad. Nosotros la libertad, como dice Pablo, la volvemos libertinaje. No somos libres. Porque hemos perdido. O sea, fíjese bien, se perdió, pero no hemos dejado que el Señor se forme en nosotros, que seamos a su imagen y a su semejanza. Nos hizo con capacidad de decisión propia. No la tenemos. La mayoría de nosotros delegamos. La mayoría de nosotros somos irresponsables. Dejamos que los que decidan cuando nosotros debemos de decidir. Eso es común. Ahí vemos. ¿Cómo querrás lo haces? Hemos perdido la imagen y la semejanza de Dios. Y como eso es una cadena, pues mi papá así le decía a mi mamá así le decía a mi hermano, o le decía a mi hermano, se quitaban la responsabilidad. Ay, bebé, ¿cómo haces? Lo que vos digas, eso no es el orden de Dios. Eso es ser uno irresponsable. Eso es estar sembrando su propia fosa. Después queremos nosotros resultados buenos. ¿Y cómo van a haber resultados buenos cuando cada quien está haciendo la labor equivocada? La costilla hace la labor de la cabeza. La cabeza hace la labor de la costilla. Hermano, mire, increíble cuando se rompen los órdenes establecidos por Dios. Es increíble cómo una niña de 5 o 6 años está cuidando a un hermanito de recién nacido. ¿Y cómo usted como madre le va a dejar a una niña de 5 años el cuidado de una hija, una vida, en las manos de una niña que no puede ni consigo misma? Ve, hermano, cómo estamos, algo mal anda ahí. ¿Cómo una madre puede hacer eso? ¿Cómo puede una madre o un padre abandonar a su hijo? ¿Cómo? Algo mal anda en nosotros. Y esto se ve en el pueblo de Cristo, entre comillas lo digo. Una irresponsabilidad increíble. Bueno, si ni siquiera nos preocupamos por nosotros, ¿cómo nos vamos a preocupar por lo que cubrimos? A veces me dice alguien, ay, esa hermana es bien amargada. ¿Y cómo no va a ser amargada si su marido es un tamarisco? Les digo yo. No se caracteriza solamente porque es un fruto ácido, el tamarisco en el que se cubrió Elías, que estaba amargado y deprimido. ¿Cuántas mujeres amargadas y deprimidas? ¿Y cuántos hombres amargados y deprimidos? Porque la mujer no hace su labor, pero tampoco el hombre hace su labor. Es que el juicio comienza por casa, o sea, el juicio comienza por la cabeza. Y si comienza por casa, ¿en dónde van a quedar el impío y el pecador? Si comienza por la cabeza, ¿en dónde van a quedar los hijos? Hermano, algo mal anda en nosotros. Él, el hombre, él anuló el propósito de Dios. Dios tiene sus propósitos para el hombre, pero el hombre puede anular los planes de Dios. Hermano, mire, si los que somos honestos podemos decir que hemos hecho lo que a nosotros nos ha dado la gana.
Desde cómo vivir, de cómo trabajar, qué ser, qué no ser, cómo casarnos y los hijos que tenemos. Los hemos hecho a nuestro antojo. ¿Y qué esperábamos? Éxito. No, no es éxito. Porque tengo una mujer que no camina conmigo. Porque tengo un marido que no camina conmigo. Porque tengo hijos que son sin control. Pues sí, pero ¿y qué esperaba? No, pero estoy en el Señor. Es que el Señor no tiene vara mágica. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha, dice Él. Y que cuando venga a enderezarte, dice que va a usar una vara de hierro, como lo va a hacer con su pueblo. Con vara. Salmo 89, por si me quiere corregir, no estoy hablando de la vara con la que va a regir en el tiempo del milenio. Corregirá con vara y con azote sus iniquidades. Pero qué misericordia, pero no apartaré de él mi misericordia. Que Dios te va a tratar, nos va a tratar, hermano. Pero algo mal anda en nosotros y no está dando la oportunidad de que nos demos cuenta que anda mal en nosotros. Ya caído el hombre, el propósito del predicador, que no habla de sí mismo, el propósito del predicador es que el hombre se ajuste a la realidad con que fue creado. Ese es el propósito del predicador. Ese es el propósito del maestro de las congregaciones. Que el humano, la oveja, vuelva al propósito de Dios. Pero esto es igual que en el huerto. En el huerto el Señor le dijo: el día que de él comas, ciertamente vas a morir. El día que de él comas. Dios no estaba todo el tiempo vigilante. Y lo demostró que después que ellos comieron y se encontraron desnudos, se dieron cuenta que no era tan bueno lo que se veía bueno. Hasta entonces y solo entonces apareció Dios llamando al hombre: Adán, Adán. Y el hombre se fue a esconder. Dios no lo estaba vigiando. Y le dijo: ¿que has comido del árbol que te dije que no comieras? No le dijo: yo te vi. No, no es eso. El predicador es que la oveja vuelva al propósito de Dios, pero no lo impone. Igual que el Señor, el día que de él coma, el predicador solamente da el consejo. Usted es prueba de que usted vive como le da la gana. Usted es una evidencia, hermano. Usted sabe que aquí solo venimos y enseñamos la palabra. Yo no me ando metiendo en su vida, no me importa. En el sentido de meterme. Ya hablé de los metidos al principio. Y algunas veces por metido me ha ido mal. A veces por dar sugerencias, porque yo ya lloré, me ha ido mal. Yo no le estoy diciendo que lo haga o no lo haga. No, le estoy contando mi mala experiencia. Yo ya lloré, le estoy diciendo: no llore usted. Amén, hermano. Salmo 82, versículo 6 y versículo 7, habla de la posición que teníamos como seres espirituales. Pero lamentablemente, yo dije: vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Mire la posición que teníamos y la posición que Dios quiere darnos. Sí, nos la dará en el futuro escatológico. Sí, es cierto, todo es por Él, pero hoy, aquí, en este tiempo, hermano, bajo el sol, como lo dice el libro de Eclesiastés, hermano, Él quiere que nosotros volvamos a esa posición. No va a ser como el principio, porque la vamos a tener después, pero no vamos a hacer cola. Sufriremos menos, y lo que sufrimos
Se nos volverá un deleite, porque veremos que el propósito de Dios se está cumpliendo en nosotros, así como el dolor me ha madurado, y cuando estoy maduro digo, valió la pena el dolor. Pero lamentablemente perdimos esa posición y también la inmortalidad. Él ya lo había declarado en el capítulo 2 y versículo 17. Sea cual fuera su posición, si fallan, sufrirán la pena de muerte como cualquier mortal. Segundo, Adán cayó en el pecado desfigurando la imagen y la semejanza de Dios. Deformando, cambiando la imagen y la semejanza de Dios. Había un fruto prohibido en el huerto. Ellos decidieron desobedecer a su creador. Eva falló, sí, pero ella era derivada de Adán. Ante los ojos de Dios era lo mismo, pero se le había delegado una diferencia a ellos. Se le había delegado y era diferente lo que se le había delegado. A Adán se le delegó la autoridad, de Adán se le delegó autoridad para Eva. Dios intervino no cuando Eva falló. Y esto deberíamos de entenderlo los que somos autoridad. Fíjese que el Señor no actuó cuando Eva le falló a Adán. Actuó hasta que Adán le falló a él. Por eso nuestros hijos fallan y Dios no hace nada. Pero si nosotros fallamos, Dios interviene. Si fallamos, ¿en qué sentido? En que les permitimos, sabiéndolo, entonces Dios interviene. Mientras usted no le falla, Dios ahí está dejando que su hijo o su hija haga lo que quiera. Pero usted lo sabe y no hace nada, entonces Dios interviene. Por eso nuestros hijos, mientras nosotros no sepamos, ellos creen que chivo, ¿verdad? La palabra salvadoreña. Que chivo, ¿verdad? Mi papá no se da cuenta que le doy notas falsas. Mi papá no sabe que lo escaneé y le puse las notas que yo quería. ¡Ey, qué chivo! Mi papá no se dio cuenta que no estuve en clases hoy. ¡Ey, qué chivo! Mi papá no sabe que tengo novia. ¡Ey, qué chivo! Mi papá no sabe que le saqué dinero de la cartera. Pero si lo sabe y se queda como nada, interviene Dios, papá. Interviene Dios. Hace poco, no sé si fue el domingo pasado, le decía, hermano, mire, a mí me duele cómo corregí algunas veces a mis hijos, pero no me arrepiento. No me arrepiento. Porque hoy entiendo que Dios estaba esperando si yo fallaba para intervenir. Y cuando Dios interviene, hermano, vale, hermano, óigame, lo sacó del huerto, se acabó todo. Entró la muerte. En Eva no había entrado la muerte. En el sentido de que había que sacarlo, separación. No, ahí lo dejó Dios. Hermano, por favor, entendamos esto. Maridos, entiendan esto. Mujeres, esposas, entiendan esto. Padres, entiendan esto. Madres, entiendan esto. Hijos, especialmente, entiendan esto. Porque esto los puede salvar, no salvación de eterna. No, los puede salvar de la vida, de miseria. Porque vendrán días en que tus hijos harán lo que tú hiciste con tus padres. Y viera qué duro es darse cuenta, hermano, las amarguras que le produje a mi madre, cuando las amarguras las probé yo. Uno cree que eso no se va a dar. Sí, hermano, se da. Algo anda mal en nosotros. Voy a pasarme una vez al tercero. El segundo Adán restaura la imagen por medio de la gracia. 1 Corintios capítulo 15, versículo número 20.
al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero sino lo animal, luego lo espiritual. Ya no tuve tiempo de enseñar lo animal y lo espiritual. Lamentablemente no me queda tiempo. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Y cual el celestial, tales también los celestiales. Y último, el 49. Y así como hemos traído la imagen, ¿qué es lo que anda mal en nosotros? Adán, en mí. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, ¿nos libramos? No. ¿Nos podemos librar? Depende. ¿Y cómo depende? Trayendo la imagen del celestial en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que anda mal? Bueno, veamos una cita bíblica, Romanos 5:12. Vea la desobediencia. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Versículos 18 y 19. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19, ya terminé, hermano, no se preocupe. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y vayamos a Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Su muerte nos redime, su resurrección garantiza que nosotros viviremos. 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y quiero terminar con 1 Corintios 5, 17, creo que es. Y con eso termino. ¿Qué anda mal en nosotros? 1 Corintios 5, 17. No sé si es primero o segunda, 17. Segunda de Corintios 5, 17. Sí, segunda es, creo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en aquí, todas están siendo hechas nuevas. ¿Ese es? Va. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué anda mal en nosotros? Nueva criatura es. Si estoy en Cristo y algo anda mal en mí, ¿a qué se debe? Si dice la Escritura que las cosas viejas van pasando, pero en algunos de nosotros ahí están todavía, significa que no hemos rendido. Las cosas viejas pasaron y en la mejor versión es las cosas viejas van pasando. Es cierto, hermano, van pasando. ¿En usted va pasando? Si usted dice algo anda mal en mí, es porque usted no se ha preocupado por usted mismo. Usted no se ha dado la debida importancia a sí mismo, porque para eso Cristo vino. Y recibiréis la verdad, dice, dice la verdad, ¿verdad? ¿Perdón? Gracias. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si algo anda mal en mí, es su responsabilidad averiguarlo.
Y esto usted lo puede saber a través de la palabra. Pero lamentablemente lo que nosotros menos recibimos es palabra. Mire, es increíble. Solo piensa el tiempo que pasa en la televisión. Solo piensa el tiempo que pasa platicando con los amigos. Solo piensa el tiempo que pasa con el teléfono, usted usando juegos o lo que sea. Solo piensa en eso. Y piense lo que usted recibe de palabra. Es tan mínimo. Y entonces, ¿qué anda mal en mí? Yo diría que todo. Pero corra y escape por su vida. Usted es el único que puede decirse a sí mismo si algo anda mal en usted. Si usted dice algo anda mal en mí, es cierto, es creyente. Si usted dice no, todo azul, usted es inconverso. Y es triste tener amigos inconversos que están en Cristo. Comillas. Duele, porque no se puede hacer nada por ellos. Porque ellos quieren agradar a Dios, pero no pueden. Ellos quieren ser cristianos, pero no pueden. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque todos los que estamos aquí, todos hemos sido confrontados con la verdad, Señor. Porque muchos no nos preguntamos qué anda mal en nosotros. El alcohólico quiere dejar el alcohol y no puede, pero no se pregunta qué anda mal en mí. El drogadicto quiere dejar las drogas, pero no se pregunta qué anda mal en mí. El inmoral hace inmoralidades, pero no se pregunta qué anda mal en mí. El ladrón roba, pero no puede decir que anda mal en mí. El violador viola y no se pregunta que anda mal en él. La persona lesbiana, la persona homosexual, la persona degenerada, la persona rebelde, la persona asesina, la persona mentirosa, la persona chambrosa, la persona metida. No se pregunta qué anda mal. Hermano, no somos perfectos, pero yo espero que usted se pregunte a sí mismo, Señor, ¿qué anda mal en mí? Y lo que anda mal en mí es que no he permitido, Señor, que tú gobiernes. Si algo anda mal en mí es porque yo no te he dicho, aquí estoy, Señor. Haz conmigo lo que consideres conveniente. Hay esperanza, hermano, cuando uno le dice al Señor, ¿por qué soy así? Esa pregunta se la tuvo que haber hecho Caín a Dios, o por lo menos a sus padres. ¿Por qué soy así? ¿Por qué asesiné a mi hermano? Pero no lo hizo. ¿Qué anda mal en nosotros, hermanos? De eso se trata este caminar. De eso se trata la vida en Cristo. Hermano, jamás desde este púlpito se le ha dicho que usted es perfecto. Jamás, aunque esté verdaderamente en Cristo. Pero sí se le ha dicho que algo mal anda en nosotros. Y Cristo es la respuesta. Pero no seamos, ni lleguemos a ser aquellos al que el Señor les dijo, me llamáis Señor, Señor. Pero en tu vida no soy tu Señor. Señor, ayúdanos. Hermano, este es el lugar
Este es el hospital para su alma. No espere fiesta. No significa que no la haya alguna vez, pero este es un hospital. La iglesia es para restaurarnos. La iglesia es para oír lo que muchas veces no queremos o no aceptamos. Pero también la iglesia es para que sepamos la verdad de nosotros, pero no para eliminarnos, sino para decirle al Señor: Señor, largo trabajo te espera en mí. Señor, no agotes tu paciencia conmigo, porque entre más te conozco, más me doy cuenta lo que soy. Hermano, esto no es lugar para perfectos. El Señor Jesús dijo en la tierra: yo he venido a salvar lo que se ha perdido. He venido por enfermos, no por sanos. Pablo dijo: el más grande de los pecadores soy yo. Porque entre más sabes de su palabra, más se da cuenta o te das cuenta de lo pecador que eres o somos. Pero que la verdad no te elimine, sino que la verdad te conduzca para que dejes el camino que a tus ojos parece derecho, pero su final es de muerte, es de fracaso, es de dolor, es de pérdida, es de caos. Por eso, lamentablemente, la iglesia está llena de divorcios. En el matrimonio estoy hablando. Llena de divorcios en la familia, padres e hijos divorciados. Aún entre los líderes hay divorcios, porque algo mal anda en nosotros y no estamos dispuestos a que el Señor los sane. Es cierto, usted no puede, pero Dios sí puede. Solo dígale: Señor, sé propicio a mi pecador. Como el publicano, como Pedro cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Que tu naturaleza caída te quebrante al darte cuenta que tu imposibilidad de cambiar te lleve a caer de rodillas ante tu Señor y le digas: no apartes de mí tu Santo Espíritu. Que seas un penitente que le diga al Señor: devuélveme el gozo de mi salvación. Oh, Rabasaira. Que tu vida sea como aquellos que dijeron: Señor, ¿a quién iremos? ¿Habrá otro lugar para mí, Señor? ¿Habrá otro Galaad? No te rindas. La identificación del pecado en nuestra vida no es para que nos rindamos. Porque si así fuera, entonces en vano murió Cristo por ti. No abandones el lugar donde Dios te habla, no lo hagas. Porque si lo dejas no hay esperanza entonces para nosotros.
No importa que el predicador no te caiga bien, no lo abandones. Es Dios quien te habla. Él no conoce tu vida, Dios sí. Él no sabe la receta para tu vida, Dios sí. ¿Habrá alguien que esta mañana quiere aceptar al Señor Jesús? Yo le invito. ¿Habrá alguien? Póngase de pie si hay alguien que esta mañana quiere aceptar a Cristo. Ustedes de los que están conscientes de que han aceptado al Señor y no han nacido de nuevo, ¿por qué no valientemente esta mañana le dice: Señor, yo quiero aceptarte? Algo mal, algo anda en mí y yo sé que es. ¿Habrá alguien? Hermano, es un llamamiento de reto. Yo sé que la mayoría que estamos aquí somos de la congregación, casi creo yo. Pero ¿cuántos de verdad necesitamos aceptar de todo corazón al Señor? ¿Habrá alguien? Lo felicito, gloria a Dios. Que así sea. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo, como al principio te conocí, y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Sí, Señor, gracias por tu palabra, Padre.